Hola usuarios de Revit, mi nombre es Alfredo Medina. Trabajo para HHCP Arquitectos, una compañía de Orcat Winslow en Orlando, Florida, Estados Unidos. Soy miembro del grupo Autodesk Expert Elite. En este tutorial quiero explicar cómo hacer una familia de escala gráfica como esta en unidades métricas. Voy a estar usando Revit 2023 en español. Comenzamos con familias, nuevo, anotaciones, anotación genérica, métrica. Borramos esta nota y lo primero que hacemos es unas líneas de referencia para orientarnos acerca del tamaño y las formas de la escala gráfica. Habíamos hecho en un video anterior una escala gráfica para unidades imperiales y esa escala tenía un tamaño de 2 pulgadas. Hacemos una línea de referencia así. Crear línea de referencia, seleccionar líneas. Ponemos aquí 50. Yo creo que esta plantilla viene en milímetros. Vamos a ver, 50. Sí, yo creo que son 50 milímetros. Y hacemos las alturas de las barras. Para las alturas de las barras, en el video anterior habíamos dicho que 1/8 de pulgada para la altura de las barras y un 16 para las líneas que van encima de las barras. Entonces, podríamos aquí también escribir un octavo de pulgada para hacer estas líneas horizontales. La primera, la segunda, luego un 16 de pulgada para hacer las líneas que sobresalen por encima de las barras y luego otra línea de la misma distancia para alinear la familia de los valores. Bueno, con respecto a las divisiones verticales, podríamos dividir la escala en 5 partes o en 3 partes. Pienso que para simplificar, vamos a dividirlo en 3 partes. El primer valor de aquí debería ser 10 milímetros. Si este total es 50 milímetros, la primera división vertical la vamos a hacer a 10 milímetros. La siguiente, otros 10 milímetros. Y ya lo que sobre va a ser el segmento grande que va a medir 30 milímetros. Esto es suficiente para las líneas de referencia. El siguiente paso es dibujar las barras de color negro. Y para eso hacemos lo siguiente. Crear región rellenada. Buscamos en las propiedades si existe una región de color negro. No existe. Entonces utilizamos editar tipo, duplicar y le llamamos simplemente negro. Y decimos que va a tener un relleno uniforme de color negro. Y dibujamos usando la herramienta de rectángulo, comenzando por la barra, el cajón superior. De aquí, aquí, finalizar, luego Enter para repetir. Hacemos otro rectángulo de aquí, acá, finalizar, repetimos la herramienta y hacemos la última barra de aquí, aquí, finalizar. Ahora tenemos que conformar estos rectángulos sobrantes que quedan de color blanco. Para eso necesitamos líneas.
crear línea. Hacemos una línea de aquí a aquí, otra línea de aquí a acá y otra línea de aquí a acá. Y también necesitamos líneas verticales. Entonces hacemos crear línea y hacemos una línea de aquí a aquí. Y esta línea vertical la podemos copiar. Copiar múltiple de aquí a aquí, aquí y aquí. Y modificar. Si ahora apago las líneas de referencia utilizando VG, visibilidad y gráficos, voy a categorías de anotación y apago líneas de referencia, aceptar, veo que ya tengo listo todo lo que necesito en términos de gráficas. Ahora necesitamos los valores. Vamos a nombrar esos valores para claridad del tutorial como primer valor, segundo valor aquí, tercer valor aquí, cuarto valor acá. El primer valor siempre es 0, entonces no necesita ser una etiqueta paramétrica. Puede ser un texto. Entonces, para eso voy a crear simplemente un texto. Lo pongo aquí por ahora y escribo simplemente 0. Luego ubicaré esto alineado con los otros valores. Para el segundo, tercero y cuarto, necesito que eso sea una etiqueta que pueda asociarse a un parámetro. Por lo tanto, tiene que ser una familia externa que se anida dentro de esta. Entonces voy a crear esa otra familia. Archivo, nuevo, familia, anotaciones, anotación genérica métrica. Borramos esta nota y ponemos una etiqueta. Crear texto de etiqueta. Ponemos una etiqueta aquí. Creamos un parámetro nuevo. Añadir parámetro. Y lo llamamos valor. Este valor debe ser de tipo ejemplar porque se va a asociar a los valores, a los parámetros de la familia siguiente. ¿Y por qué se va a usar en múltiples ventanas en el proyecto? Debe ser de longitud y será clasificado bajo cotas. Eso está bien. Aceptar y pasar a la derecha. Y le damos aquí aceptar, modificar. Hasta ahora no hemos visto las unidades de esta familia. Yo supongo que si la plantilla estaba en la carpeta de unidades métricas, probablemente las unidades son milímetros. Vamos a revisar. Gestionar unidades del proyecto, longitud, milímetros. Entonces lo dejamos así y vamos a cargar esta familia en la otra. Utilizamos cargar en el proyecto y cerrar. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Vamos a guardarlo dentro de esta carpeta que tengo aquí y le voy a llamar valor para escala gráfica. Guardar. Entonces aquí llega el valor, me aparece así con un decimal. Voy a ponerlo por aquí, por ahora. Y para alinearlo voy a mostrar las líneas de referencia otra vez. Entonces uso VG,
visibilidad y gráficos, categorías de anotación, líneas de referencia, aceptar. Y yo quiero que este valor vaya aquí en este punto. Entonces uso alinear a esta línea de referencia, alinear el plano horizontal del valor, y a esta línea de referencia alinear el plano vertical del valor. No es necesario asegurar. Y luego copio el valor, eh, copiar múltiple, puede ser de aquí, de esta intersección, a esta intersección y a esta intersección, modificar. Y este valor tal vez pueda bajarlo un poquito, así, para que quede más o menos igual. Lo siguiente es poner algunas medidas o algunas dimensiones para orientarnos acerca de los tamaños. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Crear cota alineada. De aquí a aquí tengo 10 milímetros. De aquí a aquí tengo 20 milímetros. Y de aquí a aquí tengo 50 milímetros. Entonces tengo que hacer ahora las fórmulas que controlarán estos valores. Comenzamos con tipos de familia y creamos parámetros. Nuevo parámetro. Para el primer valor no necesito un parámetro. Entonces necesito para el segundo valor. Entonces voy a escribir aquí segundo, voy a abreviarlo así, segundo valor. Voy a copiar esto de valor con control C para usarlo después. Debe ser de tipo ejemplar, debe ser longitud y aceptar. Voy a crear otro parámetro para el siguiente número, que sería nuevo parámetro. Este es el tercer, que lo voy a escribir así, tercer, y pego la palabra valor, ejemplar, longitud, cotas, etcétera, aceptar. Y creo otro parámetro que se llame el cuarto valor, ejemplar, longitud, cotas. Estos son los tres valores numéricos, es decir, de distancia que necesito. Pero necesito otro parámetro nuevo que controle estos. Ese nuevo parámetro lo creo así. Nuevo parámetro, factor de escala, debe ser ejemplar y en lugar de longitud debe ser número y aceptar. Entonces, para el segundo valor es el que va a servir de base para calcular los otros valores. Entonces comenzamos así. Para un factor de escala 1, el segundo valor debería ser 10, porque esa es la distancia que dice aquí, midiendo en 1, 1. Entonces, aquí diría, el segundo valor es 10, que se entiende como 10 milímetros, por el factor de escala. Entonces, el valor del segundo valor es 10 o será 10. El tercer valor, que es este, es simplemente el doble del segundo valor. La fórmula es el segundo valor multiplicado por 2.
Y la fórmula del cuarto valor es el valor de este, que es el segundo valor, multiplicado por 5. Entonces, aquí escribimos el segundo valor multiplicado por 5. Entonces, cuando el factor de escala es 1, segundo valor es 10, el tercer valor es 20 y el cuarto valor es 50. Aplicamos las fórmulas y aceptamos. Por el momento, estos valores no cambian. Lo que sigue ahora es hacer la asociación de estos valores con parámetros. Entonces, selecciono la etiqueta del segundo valor y voy aquí donde dice valor y hago clic en este botón y asocio esta etiqueta con el parámetro llamado segundo valor. Luego selecciono el tercero y asocio con el parámetro llamado tercer valor. Y selecciono este y asocio con el parámetro que se llama cuarto valor. Entonces ahora voy a tipos de familia y podemos hacer un ensayo. Por ejemplo, si el factor de escala fuese 25, estos serían los valores. Nótense que sería bueno hacer algunos ajustes, como por ejemplo eliminar ese decimal si no se necesita y hacer que el texto sea un poco más estrecho. Ahora hacemos eso. Y si fuese 50, los valores serían estos. Y si fuese la escala 100, estos serían los valores. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ajustes. Para ser consistente, voy a hacer que el texto tenga el mismo factor de ancho que los valores. Para hacer eso, selecciono el texto y voy a editar tipo y aquí donde dice factor de anchura le pongo 0.8. Y a estas etiquetas también voy donde dice, en este caso tengo que ir a editar familia, devolverme acá, seleccionar valor, ir a editar tipo, ponerle el mismo factor de anchura 0.8 y si quisiera quitarle el decimal, que creo que no se necesita porque estamos usando milímetros, voy a editar texto de etiqueta, selecciono el parámetro, voy a este botón, cancelo utilizar configuración de proyecto y le digo aquí suprimir ceros a la derecha. Y tal vez podríamos eliminar una posición decimal. Si es milímetros, no tiene mucha importancia decimales de milímetro. Entonces, hacemos aceptar y luego cargar en el proyecto y cerrar. Guardar los cambios, sí, sí. Sobreescribir la versión existente. Y ya esto es algo que se puede leer sin que un texto se monte encima del otro. Bueno, yo creo que esto es ya todo lo necesario, entonces voy a ir a VG, categorías de anotación, apagar las líneas de referencia y esta familia está lista. Ahora tenemos que cargarla en un proyecto, pero primero tenemos que abrir un proyecto. Voy a ir a Archivo, Abrir, Proyecto. Yo he preparado este archivo que es uno de los archivos que vienen de ejemplo en unidades imperiales y he cambiado la escala de los dibujos a escalas métricas y lo he salvado con este nombre. Entonces voy a abrir este proyecto. Bueno, este proyecto tiene dos planos. Uno que tiene una planta
y esa planta está a escala 1/100. Entonces voy a regresarme a la familia y uso cargar en el proyecto y cerrar, guardar los cambios, ¿sí? Y la voy a grabar como escala gráfica, guión métrico, guardar. Ponemos la escala gráfica, digamos, aquí. Y hacemos lo siguiente. Tocamos esa ventana y aquí en las propiedades aparece el valor de escala. El valor de escala es 100. O en este caso, en métrico es muy fácil, pues el factor de escala es lo mismo que está aquí. Entonces simplemente seleccionamos la familia y verificamos que sea el mismo factor de escala de la vista. En este caso coincide ya que es el factor de escala. Veo que sería bueno aquí agregarle para saber que estamos hablando de milímetros. Entonces voy a hacer ese cambio. Selecciono la familia, voy a editar familia y como este es un texto, lo puedo copiar de aquí, lo pongo aquí y editamos esto para que diga milímetros y lo puedo mover un poco para acá y cargar en el proyecto y cerrar. Sobreescribir y así está correcto. Si quisiera verificar que está correcto, podría, por ejemplo, mover esta escala cerca a esta puerta y vemos que la escala está funcionando bien porque la puerta pues mide más o menos 1 metro y eso es lo que dice la escala, que tenemos de aquí a aquí 1000 milímetros. Entonces voy a volver a poner esto aquí. Ahora vamos al otro plano que tiene varias escalas diferentes. Esta sección de muro está en escala 1/25. Entonces, para insertar nuestra escala gráfica, vamos a anotar símbolo. Pongo mi escala gráfica aquí y luego selecciono la escala gráfica y escribo acá en el parámetro 25 y Enter. Entonces, como verán, 25 centímetros de aquí a aquí es más o menos lo que mide este muro, que mide como 30 centímetros. Entonces es una pequeña verificación para saber que todo está correcto. Para hacer los demás es lo mismo. Por ejemplo, este es una escala 1/5, entonces hacemos símbolo. Luego cambiamos el factor de escala a 5, ya está. Luego puedo copiar este factor de escala de aquí, lo copiamos aquí. La escala de esta vista es 10, entonces seleccionamos la escala gráfica y escribimos 10. Correcto. Este también es 1/10, entonces puedo copiar este símbolo, copiarlo de aquí, aquí. Está correcto, 1/10. Y por último, esta otra vista está en 1/100, entonces podemos anotar símbolo. Creo que 1/100 es el valor predeterminado y seleccionamos la familia y siempre miramos que este número coincida con este número. Ya la familia está resuelta, no hay nada más que hacer. Muchas gracias por su atención a este video.